Es una de las culturas más importante, amplia y fascinante, y estudiada hasta hoy en día en la actualidad. Se establecieron en regiones como México y Guatemala. Continuaremos conociendo más sobre esta fascinante cultura, empezando por su historia, ciudades en las cuales se establecieron, su población, conociendo sus costumbres y tradiciones y las principales características de los mayas, continuando con la variedad de su gastronomía y artesanía, asimismo también conociendo las oportunidades y amenazas que esta cultura enfrenta día a día. Se desconoce cuál fue el origen de esta cultura. Se cree que fue hace unos 10.000 a 20.000 años antes de Cristo, provenientes de Asia, atravesando el estrecho de Bering en Alaska, aprovechando el congelamiento de sus aguas. Esta teoría fue una de las más apoyadas y aceptadas en la similitud de características antropológicas entre los actuales grupos mayenses y los asiáticos. Entre esas características se encuentran el pliegue epicántico de los párpados, la escasa barba, baja estatura, el cabello negro y lacio y la mancha mongólica que se observa en los niños y desaparece a los 10 años de edad aproximadamente. Su historia se desarrolla en tres periodos principales, los cuales son: periodo clásico o formativo, que data del 2500 a.C. al 250 después de Cristo. Periodo clásico, que data del 250 después de Cristo al 900 después de Cristo. Y el periodo posclásico, que data del 900 después de Cristo a 1524. Continuando desarrollando cada periodo. Periodo preclásico o formativo. En este periodo se reconoce el origen de la civilización maya, que de manera simultánea se desarrolló en la costa sur, el altiplano y las tierras bajas. Gracias a las investigaciones arqueológicas, permitió identificar la construcción de grandes ciudades donde se registra el inicio de la escritura, escultura y arte, así también como un importante desarrollo en la agricultura y la cerámica. Fueron agricultores y desarrollaron el estudio de las estaciones del año para realizar sus siembras, y mediante la observación de los ciclos de la luna y el sol, lograron el desarrollo de grandes estudios y conocimientos de astronomía. En su arquitectura, las construcciones eran realizadas de acuerdo a los materiales que disponían en su entorno. En Petén utilizaron piedra caliza, en el altiplano tierra amasada y compacta, y en la costa sur piedra de canto rodado con barro. Los edificios públicos se cubrían con estuco de diversos colores, mientras que en las viviendas comunes se realizaban con paredes de bajareque y techos de palo. Periodo clásico. Durante este periodo se consolida la política regional, alcanzando importantes avances en la ciencia, artes, calendario y arquitectura, guerras y alianzas políticas. Durante el clásico temprano se fortalecieron las élites dinásticas en las principales ciudades, quienes ejercían el control del territorio y de las rutas de comercio. Se caracteriza por ser el periodo más importante de los mayas, por el máximo esplendor y desarrollo que alcanzó esta cultura. Se establecen en ciudades más importantes como Tikal, Huachactún, Piedras Negras, Quiriguá, Palenque y Copán, entre los que destacan hermosos templos religiosos y palacios majestuosos. A comparación del periodo preclásico, la escultura alcanza su mayor florecimiento con la utilización de alto y bajo relieve. Se desarrolló el calendario maya, el más exacto de su época. Asimismo, la religión tuvo su máxima expresión, destinando centros enteros ceremoniales para esta actividad. Periodo posclásico. El posclásico se caracterizó por el poder militar que prevalece sobre el religioso, obligando a los residentes a trasladarse a lugares poco accesibles o amurallados para salvaguardarse. Hubo importantes migraciones desde el Petén hacia el altiplano guatemalteco y la península de Yucatán, así como desde México hacia las costas y tierras altas. Con el arribo de los pipiles y toltecas se incorporó el uso de la cerámica plomizotoil y el naranjo fino.
así como el gusto por la versatilidad del oro y cobre. La invasión tolteca a partir del siglo XI dio origen a la cultura de los pueblos mayenses ubicados al sur de Mesoamérica, entre los que destacan los quichés, cachiqueles, mames y quechís, así como los otros grupos étnicos que hoy pueblan Guatemala. Con la llegada de los toltecas se notaron grandes cambios culturales y políticos dentro de los pueblos mayas. Surge un elevado desarrollo en el comercio que proporcionó la construcción de vías de comunicación que conectaban a una ciudad con otra. La arquitectura sufrió una noble transformación. En sus edificios predominaban los adornos de serpientes emplumadas, que era el símbolo de Quetzalcóatl, dios civilizador de los aztecas, y Gucumat para los pueblos mayenses. De igual manera, el águila y el jaguar, símbolo de los itzáes, originarios de Chichén Itzá. Ciudades importantes del posclásico fueron Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Su población durante el período preclásico, el crecimiento poblacional demandaba la inestabilidad agrícola, lo que requería innovaciones tecnológicas como canales de irrigación y terrazas de cultivo. Durante los últimos 5 siglos del período clásico, los mayas emigraron hacia el norte, lo que comprende la región de Yucatán, donde se fundaron nuevas ciudades. Las antiguas ciudades y centros ceremoniales fueron abandonadas repentinamente en el siglo IX, dejando construcciones incompletas. Se ignora aún la verdadera causa de este abandono, emigración y decadencia. Durante el período posclásico, los pueblos que habitaban en la región del Istmo centroamericano fueron invadidos los pueblos del altiplano central mexicano, en especial el pueblo tolteca. Con la llegada de los toltecas se notaron grandes cambios culturales y políticos dentro de los pueblos mayenses. Otro pueblo invasor fue el de los itzáes, que se había establecido en el siglo IX en Chapotón, sobre la costa de Campeche, región que ocuparon hasta el año 1240. Población actual. Los mayas no han desaparecido, pero no obstante los mayas no han podido evadir el todo las grandes transformaciones globales que ha sufrido el mundo durante los últimos años. Han tenido que enfrentar periodos de migraciones, la influencia de diversas regiones mesoamericanas y centroamericanas, crisis políticas, económicas y sociales, lo que ha llevado, entre otras cosas, al surgimiento o la declinación de distintos señoríos o grupos de poder. La región que conforma esta área está compuesta por los países de Belice, Honduras, El Salvador, Guatemala y 5 estados de México. Los mayas de hoy, el olvidar las viejas tradiciones de los tiempos antiguos es sinónimo de abandonar y ser ingrato a su herencia. Por lo tanto, incluso si fueron convertidos por los españoles al catolicismo, los mayas aún participan en rituales tal como se hicieron en el antiguo mundo maya. Eso lo hicieron en conjunto con los ritos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los mayas católicos todavía hacen ofrendas de comida y pollo en algunas iglesias. También hay algunos que practican la adoración de deidades como su dios del maíz para otorgarles buenas cosechas. Hablar sobre los mayas nos llevaría mucho tiempo, y ni así lograríamos explicar por completo todo lo que ha aportado al mundo. A continuación, mencionaremos aquellas características que consolidaron a los mayas como una de las civilizaciones más importantes y fascinantes de la historia de la humanidad. Empezando por la religión, tenían varias deidades, por lo que eran politeístas y veneraban a más de un dios. Entre los más importantes podemos mencionar Chaak, el dios de la lluvia; Kukulcán, o serpiente emplumada, del viento y de la lluvia, o dios de las tempestades; Huracán, del viento, tormenta y fuego; Tepeu, dios del cielo, uno de los dioses involucrados en la creación de la humanidad; Ixchel, dios de la luna; Buluk Chaptán, de la guerra y los sacrificios humanos; Aapuch, de la muerte; Yum Kaax, del maíz y la agricultura.
Habilidad matemática. Los mayas crearon un sistema numérico en base en el número 20, que consistía en rayas y puntos para representar las cifras, con la absoluta innovación de que añadieron un signo para representar el cero. Esto a menudo se considera un aporte maya a la humanidad. También los caracterizaba sus rasgos físicos. Para los mayas, la interpretación de la belleza fue muy marcada. Entre los rasgos físicos podemos encontrar utilización de pinturas coloridas para cubrir rostros y brazos. Era muy común la modificación craneada en los niños recién nacidos. Esto lo hacían para la integración en la sociedad y su lugar en ella, así como para conocer su lugar en el cosmos. Se practicaban decoración dental. Su economía: agricultura, recolección, caza y pesca, agricultura intensiva y extensiva, pago de tributos, aportaciones culturales, aplicación y uso del cero, escritura jeroglífica, medición de los astros, meses y días, edificación de pirámides, ciudades importantes como Chichén Itzá, Uxmal, Yaxchilán, Palenque, Mayapán y Tikal. Su organización social estaba formada por los señores, que eran guerreros y sacerdotes, el pueblo llano y los esclavos. Eran pues un estado teocrático. Organización política. Los mayas, a diferencia de los aztecas o los incas, no formaron un sistema político central de un único estado o reino. En vez de eso, se manejaban entre la convivencia de estados y cacicazgos diversos, que eventualmente logran un dominio regional temporario. Costumbres de los mayas. Son prácticas que han inventado con el tiempo, que se modifican, entre los cuales podemos encontrar sacrificios humanos. Para los mayas, estos sacrificios eran necesarios para el adecuado funcionamiento del universo, el paso de las estaciones y el crecimiento del maíz. Su objetivo era proteger a los seres humanos y a su vez mantener viva la existencia de los dioses. De acuerdo a sus creencias, la sangre humana es el lazo que une a los dioses y al ser humano, y de esta forma también se pagan las deudas que tienen hacia los dioses. También encontramos el aspecto físico. Una de ellas era alargar los cráneos. Para ellos pues colocaban tablas en la cabeza de los niños al poco tiempo de haber nacido. Una de las tablas se colocaba sobre la frente y la otra en la zona posterior. También realizaban el estrabismo, lo cual consistía en realizar alteraciones a su cuerpo como perforaciones en el rostro y agujeros en la nariz. Matrimonio. Dentro de la cultura maya existía el denominado Atanzaf. Su función era descubrir los posibles problemas que pudieran darse entre la pareja antes del matrimonio, y el novio estaba obligado a trabajar por cierto tiempo para su futuro suegro. Y muchos de los matrimonios pues eran acordados por las familias y los novios se conocían hasta el día de la boda. Tradiciones. Es una costumbre con raíces socioculturales que son particular de un grupo y son transmitidos de generación en generación. Los mayas contaban con varias tradiciones, entre las cuales se destacan el juego de pelota, también llamado poca poca, por el sonido que produce la pelota al ser golpeada. El objetivo era encestar la pelota en uno de los anillos de piedra dispuesto para ello. Se creía que el juego constaba de la lucha entre la luz y la oscuridad, y el equipo ganador representa la luz y su fuerza sobre las tinieblas, y el equipo perdedor era sacrificado y ofrecido a los dioses. Ceremonia de ofrenda o sangre. Las ofrendas de sangre se realizaban para honrar a sus dioses por el nacimiento de un miembro de la familia, una muerte o cumpleaños de la nobleza. También tenemos la ceremonia de Sac-A. Es celebrada por los agricultores cada año con el objetivo de hacer crecer las cosechas del maíz. Consistía en la elaboración de una bebida sagrada preparada a base de maíz, hervido, molido y mezclado con agua proveniente del rocío o de las profundidades de una cueva.
Luego de su preparación se presentaba en un altar especial destinado para la ceremonia del maíz. Los mayas fueron una sociedad agrícola. También practicaban actividad de caza de animales, pescaban, criaban algunos animales y recolectaban la vegetación. Los mayas fueron conocidos como los hombres de maíz. El maíz fue la base de su alimentación. Con ella realizaban tortillas, tamales y atol, pero aparte del maíz también cultivaban el frijol, la calabaza, el chile, la yuca y otras legumbres. Entre los frutos que cultivaban están la ciruela, la papaya, los chiles, el mango, el tomate, el cacao, el frijol, el plátano, el aguacate, el mamey, el maíz, la piña, la yuca y el camote. Y entre las hierbas especiales de los mayas cultivadas fueron el clavo, ajonjolín, el anís, el cilantro y el apazote. Los mayas también cosechaban la miel de las colmenas, lo cual utilizaban como un condimento para endulzar sus alimentos. Recogían los huevos de pavos y huevos de iguana. Recolectaban también insectos y los caracoles. Cazaban el conejo, el mono, el tapir, el agutí, el armadillo, el pavo silvestre y el pato, y algunos otros animales, utilizando trampas y realizando el uso de la cerbatana para cazar los pájaros y los monos. Características de su gastronomía podemos encontrar que la comida principal de los mayas era la de mediodía, y también que los hombres y las mujeres mayas no comían juntos. Los hombres comían primero y las mujeres comían después de los hombres. Hoy en día los mayas aún son una cultura agrícola y aún siguen cultivando el maíz y sigue siendo la base de la economía local, y la caza ya no es muy importante como lo fue en el pasado. También hoy en día el frijol sigue siendo básico y la carne también conforma su alimentación actual, y el pollo reemplaza el pavo indígena, y en algunas localidades aún los hombres y las mujeres no comen juntos. La gran parte de artesanía que hoy en día se fabrica en Guatemala proviene de la cultura maya, y con el pasar del tiempo aún se conservan algunas técnicas. En este campo destacan las mujeres, ya que eran las que confeccionaban los coloridos tejidos de algodón. La diosa Ixchel es quien les daba ese don. También fabrican canastos de junco y caña, redes de pita, hamacas, lazos, muebles sencillos, ollas y comales de arcilla, entre otros. Tejidos. Los diseños de sus tejidos solía tener el diseño de figuras místicas, como flores, serpientes, ranas, mazorcas, diamante o cualquier otra figura. También fabricaban máscaras. Realizaban también máscaras ceremoniales y que representan a diversos personajes. Madera. También realizaban figuras de madera tallada en forma de animales o santos y juguetes de brillantes colores, además de muebles y productos de palma. Los productos de palma, este tipo de productos era elaborado más en el ámbito familiar. Se elaboraban con hojas y cogollos, con los cuales producen escobas, cestas, hamacas, morrales, sombreros, canastas, tambos, entre otros artículos. Cerámica. El barro de cada región se usa como materia prima, del cual se puede elaborar ollas, comales, cántaros, jarrones y todo tipo de artículos de alfarería. Hasta la fecha, esta actividad se sigue realizando entre los descendientes de los pueblos mayenses. En Guatemala, la cultura maya es protegida, según la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 66, en la cual promueve y respeta sus costumbres, tradiciones y formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Así también como oportunidades que presenta esta cultura es que tiene mayor estabilidad cultural, dado a que ha dejado una gran huella en la
actualidad. Adicional, resguardan la cultura manteniendo cada una de las riquezas tangibles como intangibles que se han sido heredadas por las generaciones anteriores, como también gracias a eso la cultura ayuda con centros de turismo promoviendo lo que son. La cultura maya es una de las más destacadas en Guatemala y se ha convertido en un gran papel dentro de la industria turística, pero con el tiempo se ven amenazados en desaparecer debido a la necesidad de sobrevivir ante una inestabilidad económica, migrando a otras comunidades, lo cual provoca que adopten la lengua y costumbres del lugar, dejando en el olvido sus tradiciones y costumbres y sobre todo su lengua nativa. También la discriminación es un factor que amenaza a esta cultura por su vestimenta, también por su forma de hablar, sus rasgos físicos y color de piel. Y debido a esto no se les brinda mejores oportunidades y los lleva a vivir en una situación deplorable. Por lo tanto, hoy en día la cultura maya no prevalece a su máximo esplendor y poco a poco desaparece.